Hola hermanos y hermanas, bueno, contentos de poder conversar un ratito y analizar las escrituras del estudio esta semana de Ven Sígueme. Había que estudiar el Amán de 7 al 12 capítulo y la clase es bastante especial eh, en el sentido de que podemos ver a un profeta, Nefi, hijo de Elamán, que con todas sus características, con las características que tiene un profeta y con las cosas que hace un profeta en estos tiempos y en los tiempos de la antigüedad. En el Amán del 7 al 11 son capítulos en los cuales uno puede aprender lo que es un profeta y lo que hace un profeta, ¿ya? Y cómo nosotros debemos recibir sus palabras. Bueno, Nefi estaba muy acongojado porque cómo se estaban comportando sus hermanos, especialmente los nefitas. Ustedes saben que, y lo vimos en las clases pasadas, que ellos se portaban bien, se portaban mal, tenían un ciclo donde eh, era evidente que el orgullo se había apoderado de sus vidas y eso había permitido que hubiera iniquidad en sus vidas y que no cumplieran con los mandamientos y que hicieran en el fondo lo que Satanás quería que hicieran. Entonces, en el Amán 7:6 podemos ver qué es lo que, qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Y dice, y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con la angustia de su alma. Un profeta que sufre por lo que están haciendo sus hermanos. Bueno, hoy día es lo mismo, el profeta también sufre, nuestro profeta sufre cuando nosotros lo estamos pasando mal. ¿Ustedes creen que el profeta hoy día no tiene una tremenda angustia lo que está pasando en el mundo con el tema de la pandemia, de cuántos hermanos y hermanas están muriendo, falleciendo, cuántos enfermos hay? ¿Ustedes creen que él no sufre con los problemas que tenemos cada uno de los hijos e hijas de Dios? Claro que sí, igual que Nefi, que dice, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con la angustia de su alma. Después en el Amán 7, de 10 y 11, dice lo siguiente. Dice, y he aquí, esto aconteció en una torre que se hallaba en el jardín de Nefi, jardín que estaba cerca del camino real que conducía al mercado principal que había en la ciudad de Zarahemla. Así que Nefi se había arrodillado en esta torre que estaba en su jardín. El profeta se arrodilló. Y el profeta hoy día también se arrodilla por nosotros, para pedir por nosotros, la cual también se hallaba cerca de la puerta del jardín que daba al camino real. Y sucedió que pasaron ciertos hombres por allí y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto, y vino la gente en multitudes para conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Entonces el profeta, siendo el profeta, ¿ya?, tiene una humildad tremenda, que lo más probable es que ninguno de nosotros la tenga. Y él se arrodilla por nosotros. El profeta actual, presidente Nelson, se arrodilla por nosotros y pide a Dios por nosotros, tal cual lo hizo Nefi, lo estaba haciendo Nefi. Dice que mientras derramaba su alma a Dios. Bueno, lo mismo hace el profeta hoy día por nosotros. Y en el Amán 7, 17 al 22 dice lo siguiente: oh, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios, porque os ha abandonado Él. ¿Es porque habéis endurecido vuestros corazones? Si no queréis escuchar la voz de vuestro pastor, si lo habéis provocado la ira contra vosotros, y a menos que os arrepintáis, he aquí en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que seréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh,
¿cómo pudisteis haber olvidado vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis, y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis, porque si no os arrepentís, he aquí, esta gran ciudad y también todas esas grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en ellas para vosotros, porque he aquí, el Señor no os dará la fuerza para resistir a vuestros enemigos, como lo ha hecho hasta ahora. Vimos la clase pasada que la fuerza que nosotros tenemos espiritual la da Dios. Si nosotros no estamos cumpliendo con los mandamientos tal como dice acá, Él nos va a quitar esa fuerza y vamos a ser destruidos por nuestro enemigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un profeta? Lo mismo que hizo Nefi. Llama al arrepentimiento y advierte de las consecuencias del pecado, que es lo mismo que hace nuestro profeta hoy día y han hecho históricamente cada uno de los profetas, ¿ya? Nos llaman al arrepentimiento y nos advierten lo que va a pasar si nosotros no cumplimos y no volvemos al camino. Bueno, en Alamán 7:29 también dice lo siguiente, y dice, he aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber, por tanto, testifico que sucederán. Los profetas, todo lo que saben es por revelación de Dios, ¿ya? Y por eso ellos saben también lo que nos tienen que decir y lo que el pueblo necesita escuchar, ¿ya? Y eso mismo hace nuestro profeta hoy día en este tiempo. Es bueno que meditemos mientras tanto en el transcurso de este momento de la clase, qué cosa nos ha transmitido nuestro profeta este último tiempo y cómo nosotros las hemos recibido, esas cosas que el profeta nos ha planteado y nos ha dicho que tenemos que hacer. Y en Alamán 10:7 dice lo siguiente. Dice, he aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Se les da poder a los profetas para sellar en la tierra y en el cielo, ¿ya? Y el profeta nuestro hoy día tiene este poder para sellar en el cielo y en la tierra. Y en este mismo versículos anteriores a esto, en el 4 dice lo siguiente, bienaventurado eres tú, Nefi. El Señor le dice al profeta Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no le has tenido miedo. El profeta no se ha cansado de decir y transmitir lo que el Señor quiere que Él nos enseñe y nos diga que tenemos que hacer. Y además no ha tenido miedo. El profeta no tiene miedo porque sabe que Dios está con él y que Dios lo cuida y lo protege. Ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Los profetas hacen la voluntad de Dios. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, aquí te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho y en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Un profeta hace la voluntad de Dios, no pide ni piensa en contra de la voluntad de Dios. He aquí, tú eres Nefi y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. Se lo dice y se lo advierte, ¿ya? He aquí, y le da ese poder. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado, que es el versículo que leímos anteriormente.
el Señor le da todos los poderes a Nefi frente a la situación que está viviendo con sus hermanos, los nefitas. Y bueno, los lamanitas ahí, ustedes vimos en la clase pasada, los lamanitas se habían convertido y ellos estaban progresando. Pero también habían disidentes que todavía andaban dando vuelta por ahí y también confundiendo a los hijos e hijas de Dios. Entonces, como conclusión de este capítulo, los versículos que hemos leído, los profetas revelan la voluntad de Dios, tal como hizo Nefi en ese tiempo. Hoy día, yo cuando leía y estudiaba esto, yo decía, lo que es el libro de Mormón, o sea, hoy día, cuando estamos leyendo eso, es como si el profeta estuviera hablándonos a nosotros, nuestro profeta, el profeta Nelson, estuviera hablándonos a nosotros. Y pensaba todas las cosas que nos ha enseñado el profeta últimamente y cómo nos han ayudado para sobrevivir y vivir en este tiempo tan complejo que vive el mundo hoy día. Pero también yo pensaba, y que debemos pensar todos nosotros, qué estamos haciendo para obedecerle. Es como para que meditemos respecto a esta clase, cuál es la parte que a nosotros nos corresponde en este tiempo. Porque si el profeta está dispuesto a todo por nosotros, a ayudarnos, sufre por nosotros, él pide por nosotros, ¿ya? Pero también él necesita que nosotros pongamos de nuestra parte, pongamos nuestra voluntad a su disposición. Bueno, y pensemos, ¿por qué el Señor da poder a Nefi y lo bendice? Simple, porque hacía su voluntad y guardaba los mandamientos. Nefi debe inspirarnos a nosotros para ser más diligentes y procurar hacer la voluntad del Señor. No cuestionar tanto, porque generalmente cuestionamos, el obispo nos pide algo, los hermanos, las hermanas, cuestionamos, no hacemos la voluntad, a veces cosas muy simples, no las hacemos y preferimos tomar una decisión distinta y otro camino distinto. Pero Nefi era muy obediente a pesar de todo lo que estaba viviendo. Imagínense que tenía casi a medio mundo encima, eran los últimos tiempos y él en esta parte tenía un rol fundamental. Eran como, ¿cierto?, la esperanza que tenía nuestro Padre Dios en que Nefi pudiera revertir y poder llegar al corazón de los hermanos y hermanas que se habían alejado de la iglesia. En Elaman 10:4, cuando leímos, ¿cierto? Y dice ahí, ha declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado y no le has tenido miedo. Y has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Por eso es que le da este poder, por eso es que lo bendice, para que él tenga fortaleza en lo que viene. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros guardamos los mandamientos y somos obedientes, también vamos a ser bendecidos y se nos va a dar poder para poder sobrellevar las cosas que tengamos que vivir. Bueno, lo más importante en la clase que a mí me llamó mucho la atención, si bien es cierto, hay varias como cosas que pudiéramos rescatar. Por ejemplo, que dentro de la predicación que está haciendo Nefi es bastante astuto porque dice, bueno, ya, o sea, no quieren escuchar, no creen nada, bueno, y como dice acá, el Señor le da poder, dice, para que dicerirá la tierra con hambre y con pestilencia. Y hay una hambruna en que lo pasan terriblemente mal, y ahí podemos aprender cómo cuando empezaron a pasarlo mal, no tenían que comer y se estaban muriendo, empiezan a recordar a Dios nuevamente. Entonces ahí es el famoso ciclo que estudiamos la semana pasada, que cuando nosotros tenemos aflicciones a veces y tenemos que tocar fondo para volver a recordar a Dios, bueno, aquí pasó lo mismo. Entonces, y Nefi espera que se arrepientan de verdad, de corazón, para quitar esta maldición que levantó sobre ellos. Entonces, todos nosotros, ustedes y yo, hemos realizado un convenio de que siempre vamos a recordar a Jesucristo. Pero tan fácilmente
olvidamos a veces este convenio. Bueno, y en el capítulo 12 de Elamam se nos enseña las razones por las que las personas tienden a olvidarse del Señor. Bueno, de alguna manera, lo vimos la semana pasada con el ciclo del orgullo, pero siempre es bueno que podamos reforzar, porque como somos seres humanos, no podemos decir, no, a mí no me va a pasar, porque sí también nos puede pasar, porque ahí don Satanás está pendiente de nuestras debilidades para poder hacer su trabajo. Y en el 1, en el 12, dice: y así podemos ver cuán falso e inconstante, dice que el corazón de los hombres es inconstante, de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Nos bendice y nos hace prosperar cuando nosotros cumplimos y ponemos en Él su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que nos hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus atos y su rebaño, en oro, en plata, en toda clase de objetos preciosos, de todo género y arte, preservando su vida y librándolo de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren las guerras, sí. En una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo, sí. Entonces es la ocasión, dice, ¿ya? En que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo, sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y eso me gustó y me llamó la atención, dice, a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Porque yo pensaba a veces, decía, bueno, ¿por qué la gente cuando le empieza a ir bien o nos empieza a ir bien, nos olvidamos del Señor? Claro, ahí lo dice la Escritura y lo dice Nefi, dice, porque nos ponemos cómodos. Entonces no estamos pasando aflicciones, no tenemos problemas, entonces vivamos la vida total, estamos bien, no necesitamos de nadie. Y después dice, y así vemos que excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerda de él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos y cuán prontos a cometer iniquidad y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Otro problema, lo vimos la clase pasada, también se vio lo mismo. El orgullo nos da mucha vanidad, nos gustan las cosas del mundo, nos gusta lo material, somos seres humanos, ¿ya? No es malo no es malo tener riqueza, pero lo malo es olvidarnos de Dios y que gracias a Él tenemos esas riquezas y que gracias a Él tenemos un trabajo, que gracias a Él tenemos todo lo que tenemos y que gracias a Él despertamos todos los días en la mañana. Después dice, sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. ¿Ya? Podemos ver que eso se repite y es porque el nivel de iniquidad que tenía el pueblo, que era necesario, Nefi, ya, que volviera a amonestar a sus hermanos frente a lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando. Miren, tuvieron que pasar una hambruna para arrepentirse y poder decir, perdónennos, suplico, no, y empezar a acordarse del Señor nuevamente. ¿Ya? ¿Qué esfuerzo se necesita y se requiere para acordarse del Señor? ¿Qué esfuerzo? Si uno hace un análisis, es ninguno. Uno debiera permanentemente, desde que nos levantamos, acordarnos del Señor. El problema es con lo que dice acá en la Escritura, que el orgullo, la vanidad del mundo, que nos gusta el mundo, nos gustan las cosas del mundo, nos perdemos y nos olvidamos del Señor. Y tenemos que pasarlo mal, tocar fondo, para poder decir, oh Señor, te necesito, sálvame, ayúdame. Debemos acordarnos de Dios y de Jesucristo todos los días. Yo digo siempre, desde que despertamos, agradecer porque tenemos vida, porque tenemos salud.
y no permitir que nuestra mente se distraiga con las cosas del mundo. No permitir que nuestra mente se distraiga con las cosas del mundo. Nefi es un gran profeta, un tremendo profeta y valiente, y muy valiente, porque le tocó vivir tiempos muy complejos y difíciles con sus hermanos, donde ellos estaban totalmente entusiasmados con las riquezas y con todo lo que el Señor les había entregado, su progreso, su bienestar económico. ¿Ya? Muchas veces tenemos un muy buen bienestar económico y eso nos vuelve locos y nos olvidamos del Señor. Pero debemos seguir el ejemplo de Nefi. Yo encuentro que él es un gran profeta y un ejemplo para seguir. Yo sé que estas cosas son verdaderas, debemos meditar en esto, porque ojalá que no nos pase a nosotros que entremos dentro de este ciclo, en que un tiempo estamos bien, un tiempo estamos mal espiritualmente. Debemos permanentemente esforzarnos por estar bien, porque no sabemos, y creo que los tiempos que estamos viviendo nos dicen que el tiempo está cerca, que Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados para cuando Él llegue. Y yo sé que estas cosas son verdaderas y como dice el título de la clase, debemos estar recordando siempre, dice, acordarse del Señor. Debemos acordarnos todos los días y en cada momento del Señor. Él va a ayudar en nuestras aflicciones, Él nos va a sostener cuando lo estemos pasando mal, cuando necesitemos de Él va a estar siempre ahí y nos va a tender su mano. A veces no directamente, a veces van a haber otras personas que Él va a utilizar para poder ayudarnos, pero nunca nos va a dejar solos. Tengan eso, ese es mi testimonio y comparto esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.